Amén, amén, mi amo Shia. Y bueno, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, amados, nuevamente para todos, Shabbat Shalom. Damos gracias al Eterno porque Él es muy bueno. Este es el primer Shabbat, amados hermanos, de este sexto mes, también conocido, como ya lo hemos explicado, también llamado Elul a través de la tradición judía. Eh, y damos gracias al Eterno porque Él ha sido muy bueno. Este mes es un mes extremadamente importante para nuestra fe. ¿Por qué? Porque es un mes de preparación. Siempre nosotros tenemos tiempos de preparación. Se acerca el día más sagrado del año, ¿sí? Obviamente tenemos el Shabbat, que es el día semanal que es en orden, es uno de los días más sagrados del año. Y también está el día fuera de Shabbat, el día más sagrado del año es Yom Kippur. Por eso, este mes sexto o este mes de Elul es un mes extremadamente importante para nosotros. Es un mes en la cual se hace una búsqueda de las imperfecciones de nuestras vidas. Nos reflejamos en la bendita palabra de nuestro Padre para ver cómo está nuestra vida. ¿Por qué? Porque se nos acerca un tiempo importante. Muchos esperan a arreglar sus cargas, sus deudas, al final, incluso ya unos días o un día antes de que llegue Yom Kippur. Nosotros no hacemos eso. Todos los días, si es posible, tratamos de hacer enmiendas en nuestras vidas. Sin embargo, este mes es un mes de profunda introspección en nuestras vidas, de rectificación. ¿Por qué? Porque es cuando más tratamos de corregir aquello que sabemos que no hemos podido lograr corregir hasta este tiempo. Todo dependiendo de la fortaleza, de la ayuda, de la asistencia divina que nos da nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu. Y le pedimos a Él en el nombre y en los méritos de nuestro justo Mesías Yahushua. Por eso es importante, amados hermanos, que entendamos que ustedes vieron cómo nuestra Joso Corrito, o escucharon o vieron cómo nuestra Joso Corrito hace un momento estuvo leyendo el Salmo 27. Esto es un salmo tradicional, pero que no se haga como una lectura mecánica. Es un salmo en el cual nosotros nos conectamos a qué es lo que nos trata de expresar el rey David cuando produjo este salmo. ¿Qué es lo que nos dice el salmo? ¿Qué es lo que nos transmite a nuestras vidas? Y esto es importante. Cada una de las porciones de las escrituras que nosotros tratamos de escudriñar en este tiempo nos debe llevar a conectarnos más con el Eterno. Estudiamos más la palabra, tratamos de hacer enmiendas en nuestras vidas, de cambiar nuestras actitudes, de hacer más silencio, ¿sí? Más silencio y más meditación de la palabra en nuestras vidas, de vivir más la escritura. Sí, de ser más tolerantes también, de ser más amorosos, que haya más fraternidad. Dice la Escritura que no tenemos que ser contenciosos, que tenemos que ser personas llenas de amabilidad, llenas de cariño, personas que reflejemos realmente el amor, la bondad y que el Eterno ha tratado con nuestras vidas y está transformando nuestro carácter para parecernos más a su Hijo a través de su Espíritu. Por eso es importante este mes. Este mes, como bien lo dije al principio, es un mes solemne, si se puede decir, es un mes de profundo análisis espiritual para nuestras vidas. Recordemos, amados, que esta es una tarea diaria. Sin embargo, desde el primer día del mes de Elul, nosotros hasta Yom Kippur leemos el Salmo 27, meditamos en varios salmos, analizamos nuestras vidas, oramos aún más, reforzamos más las oraciones, más los ruegos, más los clamores, tratamos de ayunar más en este mes y nos preparamos para el día más solemne del año, que es Yom Kippur. Obviamente antes de Yom Kippur, 10 días antes, viene Yom Teruah, ¿sí? O Yom Zijarón Teruah, que es el día de recordación, el día de las trompetas. También nuestros hermanos de Casa de Judá celebran Rosh Hashanah en este tiempo. Y por eso es importante que nosotros a estas alturas del partido, ya para muchos hermanos que ya están un poco más viejitos, ya no es esa lucha básica que muchos tienen todavía a estas alturas de andar juzgándose los unos a los otros. Recuerda una porción que dice las Escrituras: ¿por qué juzgas tú al siervo ajeno? Y eso es cierto. Nosotros no debemos juzgar a los siervos ajenos porque no son nuestros siervos, son los siervos de Mashiach.
Y por eso es importante que cuando nosotros aprendemos a madurar en la palabra, siempre vemos lo que atañe a nuestra salvación. Si hay algo, alguna enseñanza que vaya en contra de nuestra salvación, si es un tema salvífico, entonces lo abordamos. Si tenemos diferencias en temas salvíficos, tratamos de colocarnos en la misma línea con nuestros hermanos. No que ellos se ajusten a nosotros, incluso ni nosotros ajustarnos a ellos, sino que haya el ajuste hacia las escrituras. Sin embargo, en temas salvíficos se pueden tener diferentes interpretaciones. Eso ya lo dejamos a criterio de los demás, pero simple y llanamente respetamos, porque no son nuestros siervos. Nosotros somos siervos de los demás y ellos son siervos de Mashiach, así como nosotros. Por ende, amados, aprendamos a ser tolerantes y en vez de mirar la pajita que está en el ojo de nuestro prójimo, ya ustedes saben los demás. Miremos la viga, la base, la columna, el edificio que pueda haber en nuestro ojo y realmente empezar a limpiarnos. ¿Sí? Esto es importante para que cuando llegue Yom Kippur, cuando llegue el día de perdón, Mashiach nos enseñó que si no perdonamos a nuestros semejantes, nuestro Padre que está en el cielo no nos va a perdonar. Por favor, siempre nos hacen la misma pregunta o siempre los hermanos que tienen tiempo y no han entendido o no se han dedicado a estudiar o nuestros hermanos más nuevos que con amor, con bondad nos dicen, pero ¿por qué tenemos que esperar el día de perdón? Ya Mashiach, a través de Mashiach nos perdonó. Sí, claro que sí. Sin embargo, esto es un tiempo de pueblo. Este es un tiempo en el cual nosotros nos acercamos como pueblo a pedir perdón y recordemos que todos los días pecamos, no pecados a sabiendas, no mentira, no robo, no lujurias, no adulterios, no fornicaciones, no. Como seres humanos somos imperfectos y cometemos faltas, errores y al final del día igual pecado es pecado. Son lo que se conocen como faltas inadvertidas. Por ejemplo, alguien que violó una ley de tránsito y no se dio cuenta. Igual la multa, si lo agarra un fiscal, la multa va, ¿no? No lo vio el fiscal, pero bueno, muy bien. No muy bien. Simplemente no lo agarraron con las manos en la masa o no le hicieron saber que había quebrantado una ley. Sin embargo, no sucede así con la Torah. Muchas veces nosotros cometemos faltas y pecados inadvertidos y por eso debemos presentarnos en Yom Kippur. El rey David oró, rogó al Eterno y le dijo, líbrame de faltas inadvertidas. Y ese es el proceso que nos lleva a Yom Kippur. Por eso, ¿qué hacemos de aquí antes de Yom Kippur? Analizar cómo está nuestra vida en este aspecto, cómo está en mis finanzas, cómo está con la esposa, cómo está con los hijos, cómo está con el prójimo, cómo está con el hermano, con el vecino. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos nuestras relaciones? No esperemos a Yom Kippur o unas horitas antes de Yom Kippur para andar a tratar de acomodar todo en un momento y no hacerlo con conciencia, porque eso es negligencia, eso es irresponsabilidad. Y que conste que yo lo estoy advirtiendo. Y recordemos que nadie está fuera de la palabra. Bueno, amados hermanos, habiendo dicho esto, que el Eterno les conceda un mes de reflexión, un mes de edificación para sus vidas, de sinceridad, de humildad, de un tikkun, de una rectificación, y que de esa manera podamos alcanzar de Bekut, es decir, más acercamiento, más fusión con nuestro Padre y que tengamos esa comunión con nuestro Padre que está en el cielo. Amados, estamos tratando este tema acerca de la justificación en el Mesías. Y este tema es importante. Nunca nos podemos olvidar y cuando llega Yom Kippur a los hermanos o cuando llega este tiempo, sobre todo el mes de Lul, que se recitan las Lijot o las plegarias o las peticiones o de súplicas que se hace por la tradición rabínica, que no está mal hacerlas, recuerden, y aquí hago otro paréntesis, amados. Muchos dicen, es que eso es una tradición. Amados, nosotros somos un pueblo de tradiciones. La Torá nos ayuda a mantener tradiciones. Una cosa es tradiciones que invaliden el mandamiento y ahí es donde debemos tener cuidado. Otra cosa muy distinta es que nuestro pueblo es un pueblo de Torá, de cultura y de tradiciones. Dijo Shaul, nunca he hecho nada en contra de la Torá de nuestros padres, en contra de las tradiciones de Israel. Y por eso nosotros tenemos tradiciones heredadas por nuestro pueblo, heredadas por nuestros antepasados. Son tradiciones. Cada pueblo sin tradiciones no es un pueblo. Analicen ustedes.
Tenemos tradiciones religiosas, tenemos tradiciones de comida, tenemos tradiciones sociales, tenemos tradiciones que incluso se convierten en ley. Hace unos días, el Shabbat pasado, casualmente yo compartí con el Asmoshi y con varios hermanos, yo les decía, por ejemplo, acá en Panamá se utiliza, hablando de shofar, ¿no? Colocando el ejemplo del shofar, y acá en Panamá los trajes típicos, las mujeres se ven preciosas con ese adorno, el tembleque, corríjanme los hermanos si estoy equivocado, son los tembleques, las mujeres se adornan el cabello de una manera muy bonita. Ustedes lo pueden buscar por internet, tembleque, y ustedes van a ver a las ancianas. Me da un gusto ver a las ancianas cómo se adornan sus cabellos con estos peinados y con todos estos adornos. Y de esta manera es una prenda de las damas. Y entonces yo le colocaba el ejemplo que, por ejemplo, ¿en qué parte de la Torá dice que solamente los hombres pueden tocar el shofar? Y entonces no conseguimos una prescripción que diga las mujeres no deben tocar el shofar. No la conseguimos. Pero eso está en el ADN del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, acá en Panamá, no va a llegar un hombre, como yo les coloqué el ejemplo a los hermanos, no va a llegar un hombre, no, con mucho respeto y hablándolo directamente, no ningún afeminado, no ningún homosexual, no, un hombre. Si ustedes ven a un hombre que se caracteriza por ser un hombre con un tembleque, ustedes dicen, mira, aquí hay algo que está mal. Pero él va a decir, ¿en qué parte de la ley civil, me dice que yo no lo puedo utilizar? Quizás no lo diga, pero está mal visto, porque eso es parte de la tradición y de la cultura. Yo espero transmitirles este ejemplo, así para muchas cosas de la Torá. La mente religiosa siempre desea tener todo por escrito, porque si no, no lo hace. Cuando nosotros entendemos que no vivimos en una religión, sino que habitamos y hemos sido injertados en un pueblo, debemos entender que no solamente es la Torá, que es nuestra fuente de vida a través del Mesías, a través de Mashiach Yahoshua, sino que también hemos sido injertados en las tradiciones, en la cultura de nuestro pueblo, que enriquece nuestra identidad como Israel, como israelitas. Y esto es importante para no andar como religiosos por allí, juzgando a los demás o imponiendo cosas que realmente no son parte de una mente que ha sido injertada al pueblo, sino que es parte de una persona que vive todavía en la religión. Y esto también es una forma, si lo podemos decir, de levadura, utilizando en los términos de para Pesaj, de levadura que debemos ir limpiando de nuestras mentes para madurar, para crecer, para tolerar, para ser un pueblo unido. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, hemos estado hablando acerca de la justificación del Mesías o en el Mesías. Y vamos a hacer un resumen, como bien lo dijo nuestro Asmoshi hace rato, vamos a tratar de hacer un resumen. En la clase anterior que estuvimos hablando, por ejemplo, comenzamos hablando del tema del mediador desde el punto de vista bíblico, hebreo. Hablamos sobre cuestionamientos que nos hacen, por ejemplo, de un lado de estos dos campamentos judío-cristianos. De un lado, nuestros hermanos judíos y del otro lado, la cristiandad, ¿no? Son dos campamentos, dos tiendas. Nosotros estamos allí como que en el medio. Estamos como el hijo pródigo, el padre vete para allá y el hijo pródigo con ganas de irse para el hermano, o hoy en día otros quedándose todavía allá, tratando de traer la comida que servían allá juntamente con los cerdos, traerla para acá, donde están las fiestas. Ustedes me están entendiendo la comparación. Entonces, tenemos un campamento que no acepta los reclamos mesiánicos de nuestro Melech HaMashiach Yahoshua nos dicen que si la oración en el nombre de Yahoshua podría ser considerada como una violación del mandamiento central de nuestra Sagrada Torá que prohíbe tener dioses ajenos.
Y para explorar este dilema, en la clase pasada tuvimos o comenzamos a examinar las perspectivas tanto del judaísmo también como del cristianismo, con un enfoque en las raíces hebreas de ambas tradiciones. Y también estuvimos hablando un poco acerca, por ejemplo, del Shema Israel, nuestro credo monoteísta, un pilar de la oración hebrea que enfatiza la unicidad de Elohim, siendo él el uno y el único Elohim, ¿sí? Y su hijo, un ser aparte de él, no es el mismo, ¿sí? Pero que proviene del Padre, así como toda la creación. Recuerden, el Hijo, nuestro Mesías, es un ser que proviene del Padre, así como cada uno de nosotros. Obviamente, él de una forma más majestuosa, él es la primera creación y la única creación directa del Padre, nuestro Santo Maestro, nuestro Mesías es la única creación directa del Padre y a través del Mesías, nuestro Padre Celestial hizo toda la creación. Estuvimos hablando del trasfondo bíblico que tenemos en esta cuestión acerca del mediador, ¿sí? Y incluso nos remontamos un poco a la época en que Israel estaba sometido a la esclavitud en Egipto y cómo Moshe, a los 80 años de edad, recibió la misión divina de liberar al pueblo hebreo. En ese entorno describimos las plagas que cayeron sobre Egipto como un medio para demostrar la superioridad de Elohim de Israel sobre las deidades egipcias. También mencionamos la historia del éxodo de Israel, la esclavitud, su conexión con la festividad de Pesaj. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos proporcionan un marco histórico, un marco espiritual para la discusión sobre la invocación de Mashiach en nuestras oraciones, la invocación de los méritos del Mesías Yahoshua. Hablamos en pocas palabras la naturaleza de cómo Adonai Yahweh se manifiesta en el mundo, resaltando que aunque Adonai Yahweh es invisible, su influencia y la comunicación con la humanidad a menudo se llevan a cabo a través de mensajeros, a través de emisarios, a través de mediadores divinamente designados. Este concepto en hebreo es conocido como malach, como mensajero, ¿sí? Como emisario, y establece una base para entender la invocación de los méritos del Mesías Yahoshua en las oraciones y cómo se ajusta la tradición hebrea del concepto de mediación. Estamos haciendo un recuento de lo que vimos en la enseñanza pasada. Es la invocación. Eso fue una pregunta que dejamos y que estuvimos compartiendo en la enseñanza pasada. Es la invocación de los méritos de Yahoshua, una violación al mandamiento de no tener dioses ajenos. Y comparamos lo que nosotros hacemos al momento de orar, por ejemplo, a nuestro Padre que está en el cielo en el nombre de Mashiach, con la tradición judía de invocar los méritos de figuras bíblicas como la de Isaac. Y hablamos de lo que se piensa en la tradición judía y de cómo todo lo que son los sidurín, es decir, el orden de servicio de los hermanos de casa de Judá, gira en torno de ellos, que ellos creen en una tradición que dice que Isaac sí fue quemado, sí fue sacrificado por Abraham Avinu, fue quemado y que después fue resucitado por el Eterno. Y en base a esa tradición, ellos invocan los méritos de Isaac, creyendo que él sí murió y que sí resucitó, para poder pedir perdón, para poder pedir mediación delante del Eterno. Pero obviamente esto no es cierto. Y por eso yo siempre a mis hermanos, que a veces en sus ganas, ánimo, no sé cómo se dice, furor, ese apego que tienen por las raíces hebreas de la fe, a veces quieren estudiar con maestros judíos que no aceptan los reclamos mesiánicos de Yahoshua. Yo les digo, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a aprender de un judío no creyente en Yahoshua como el Mesías, vas a terminar envuelto o envuelta en conceptos, en creencias, en pensamientos, en enseñanzas que te van a llevar a reclamar o a echar mano a los méritos, por ejemplo, de Isaac, que no hay un fundamento bíblico para eso, de Isaac Avinu, no lo hay, para desechar
a Yahoshua como el Mesías. Eso está implícito en la enseñanza. Hay enseñanzas provechosas, nutritivas, bonitas, pero que tienen ese elemento. Y al final del día terminan siendo, en vez de provechosas, terminan siendo problemáticas e incluso pueden ser una piedra de tropiezo para nuestra salvación. ¿Por qué para nuestra salvación y no para nuestra santidad? Porque si terminamos, que el Eterno nos libre, lo aleno, terminamos negando a Yahoshua como el Mesías, directa o indirectamente, corremos el riesgo de, obviamente vamos a perder nuestra salvación, porque el único que nos mantiene anclados a la salvación eterna es Mashiach. Nadie más. Nadie más, ni la Torá, ni Moshe, ni Isaac, nadie. Solamente el Eterno, a través, Él envió a Mashiach, Él lo envió. Si nosotros, no, una persona niega a Yahoshua después de haber creído, ha caído completamente. Puede saberse toda la Torá de memoria, puede ser el mejor orador, el mejor predicador, lo que tú quieras, pero ya perdiste tu oportunidad y no hay vuelta atrás. Has negado, ya no hay sacrificio por tus pecados. Entonces, a diferencia, amados hermanos, de otras figuras, Mashiach Yahoshua es visto como un mediador divinamente establecido entre Adonai Yahweh y la humanidad, lo que lo hace parte integral del proceso de comunicación y de conexión de nosotros con lo divino. Esto es importante. Amados, las críticas, por ejemplo, que provienen de casa de Judá o de apóstatas, gente que ha apostatado de Mashiach, por apegarse más a lo judío, por no entender de dónde proviene muchas veces la enseñanza. Estas críticas se han levantado en nosotros como creyentes en Yahoshua como el Mesías. Y han surgido, por ejemplo, en las redes sociales, en discusiones contemporáneas sobre si orar en el nombre de Mashiach equivale a adorar a un Dios ajeno. Y esto es una total falacia. Esto es algo que obviamente se utiliza, es un argumento para refutar maliciosamente la fe en Yahoshua como el Mesías. Y se refuta esta idea destacando cómo el concepto de mediación, y de mediador está profundamente arraigado a la tradición hebrea y la relación entre Adonai, Yahweh Sebaot, y su pueblo a lo largo de la historia. Nosotros refutamos las personas que critican la mediación, o es decir, sean judíos o sea de donde venga, que dicen, nosotros no necesitamos a nadie que intervenga entre el Eterno y nosotros. Eso lo enseñan. Los que levantan la objeción contra el oficio profético de nuestro maestro, pareciera, por ejemplo, que colocan a Yahoshua en una especie de ser como si fuese un secretario, ¿sí? Lo ponen ahí en la puerta como un secretario al entrar a una oficina para dejar entrar a ver al jefe, ¿sí? Solo el que tenga una cita puede entrar. O solo el que él quiera dejar pasar. Eso no es para nada el concepto hebreo de malaj o el concepto hebreo de mensajero, de representante. Eso no es para nada el concepto bíblico de agentes divinamente ordenados para representar al Eterno Todopoderoso entre nosotros o a nosotros ante Adonai. Cuando Elohim, nuestro Padre, escuchen muy bien, ha establecido un agente divino, un representante para su pueblo, le ha dado autoridades, le ha dado facultades, y en el caso de Mashiach, él es el representante absoluto de nuestro Padre Celestial con la capacidad de limpiarnos de nuestras culpas y de justificarnos ante Elohim. No un secretario, sino un agente divinamente autorizado para representar absolutamente en todo al Padre. Vamos a leer Romanos, ¿me pueden ayudar con las citas, por favor? Romanos 3, versos del 21 al 26. Carta a los de Italia, Romanos 3, versos 21 al 26. ¿Me lo leen, por favor?
Amén. Adelante, mi Moshiach. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial a través de la inspiración del Mesías en los emisarios. Pero ahora, independiente de la Torá, se ha manifestado un indulto que concede a Adonai Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. Indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahushua al-Mashiach a todos los que creen, sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Yes. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yahushua. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Así se demuestra su justicia en el tiempo presente, de modo que él queda como justo y como justificador del que tiene fe en Yahushua. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Aj. Ahora puede leer, por favor, Mateo 28:18. Mateo, Matillahu, 28:18. Mateo 28, 18. Correcto. Dice así. Yahushua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Amén. Muchas gracias, mi Aj. Amados, ningún hebreo, ningún judío, ninguna persona en el mundo entero tiene prohibido clamar a Adonai desde lo más profundo de su corazón. Y seguramente Adonai Yahweh no va a esconder su rostro de nadie que le busque con un corazón contrito y humillado. Ninguna persona en el mundo tiene prohibida clamar al Eterno. Nadie tiene prohibido eso. Y si lo hace con sinceridad, lo hace con un corazón contrito y humillado, nuestro Padre no lo rechaza. Está escrito en la Torá, como afirma el profeta, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Pero por otro lado, sí está prohibido en la Torá ir a un malaj, a un representante del Eterno, ¿sí? Sea profeta, un ángel del Eterno, o incluso Yahushua mismo, ¿sí? O nuestro mismo Mesías, y orarle y pedirle a ese representante de Elohim, pedirle a Yahushua. Así pienses que él no es el Eterno o pienses que él es el Todopoderoso, así pienses que no es el Todopoderoso. Obviamente nosotros no pensamos que él es el mismo Padre, no enseñamos eso, la Escritura no dice eso, ¿sí? Pero así tú pienses que él es el Padre, así no pienses que él es el Padre. Si tú le oras al Mesías pidiéndole algo a él, o así sea que interceda delante del Padre, eso está prohibido por la Torá, porque tal cosa sí sería una violación del mandamiento que prohíbe tener otras deidades delante de Elohim. Pero es porque eso no es el concepto bíblico de mediador. Ese no es el concepto hebreo de intermediario. Incluso el propio Yahushua prohíbe rezarle a otro, orarle a otro que no sea Adonai Yahweh. Y tenemos que hacer un esfuerzo por interpretar las palabras de Mashiach y también de los sabios, de los rabinos antiguos, no con nuestra mentalidad del siglo XXI, sino dentro de un contexto hebreo específico, como lo es el Tanaj, las escrituras hebreas, y como lo es el judaísmo, incluso del segundo templo. ¿Por qué? Porque para los días de Mashiach, y aquí está el contexto que nosotros necesitamos conocer, para los días de Mashiach Yahushua, los sabios, los rabinos, habían enseñado que con la desaparición del último profeta o del último escrito, en tal caso Malají o Malaquías, la presencia de Elohim, la presencia divina, se había apartado de Israel. Ellos enseñaban eso. Y con la destrucción del segundo templo, los rabinos enseñaron que las puertas del cielo habían sido cerradas para nuestro pueblo Israel.
Entonces, si fue creído que la presencia divina se había retirado de Israel con la partida del último profeta, en este caso Malaquías, y que ya la presencia divina no estaba en Israel, máxime con la destrucción del segundo templo, ¿cuál es la función entonces de un mediador, según la Torá? Lo que un mediador hace, amados, es abrirnos esa puerta, abrirnos nuevamente esa puerta que estaba bloqueada, que estaba cerrada. Y ese es el mensaje central de Mashiach Yahushua, que aunque los profetas hayan pasado y aunque el templo esté destruido, por sus méritos, el acceso a la presencia divina está disponible para todo creyente que invoque sus méritos en ese proceso. Nuestro Padre Celestial, según la Torá, ¿qué dice? Él está airado con el hombre. Eso es una verdad bíblica. Ustedes han escuchado esa típica frase que se enseña en la religión, que dice, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Respóndanme si lo han escuchado. Yo creo que alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿sí? Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y aún a veces hay hermanos en la restauración que tienen años estudiando y me dicen, sí, yo les he escuchado esa frase. Y no los critico porque a veces simplemente todavía no hemos votado ciertos pensamientos. Pero eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que el Eterno aborrece al impío, que al pecador no lo ama. La Escritura cuando nos dice de tal manera, ama el Eterno al mundo, sí, de manera general. Él no quiere que su creación se pierda, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero si una persona es un pecador, es un impío, el Eterno no lo quiere. Es más, es abominación, dice la Escritura. Vamos a leer rápidamente el Salmo del 5, verso del 5 al 6. Salmo 5, del 5 al 6, por favor. Salmo 5, del 5 al 6. Amén. Dice así. Los arrogantes no pueden estar ante tu vista. Tú detestas a todos los malhechores. Destruyes a los que hablan mentira. Adonai, Yahweh, aborrece a los asesinos y engañosos. Amén. Aborrece a los malhechores, detesta a los impíos, detesta a los asesinos, a los que hacen mentira. Devarim, Deuteronomio 18:12, mi Moshiach, por favor. Deuteronomio 18:12. Deuteronomio, Devarim 18:12. Porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Adonai. Y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh, tu Elohim, las está desposeyendo delante de ti. Amén. Amén. Pero ya va, esto es en el Tanaj. Ya en el Brit Hadashah, el Eterno es un Dios de amor, ¿sí? Como se dice en el cristianismo. Vamos a leer Romanos 9:13. ¿Qué nos dice Romanos 9:13? Romanos 9:13. Dice, por eso está escrito, amé a Jacob más que a Esaú. Y a Esaú lo aborrecí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Allí está hablando Shaul enseñando que aquellos que tienen la actitud de un pecador como lo era Esaú, de una persona que no temía o no buscaba las cosas del Eterno, el Eterno lo aborrece y el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Tehilim, Mizmor 7:11. Salmo 7:11. Elohim es un juez justo. Elohim condena la maldad en todo tiempo. Amén. Hay una versión que dice, Adonai está airado con los impíos todos los días. ¿Sí? Y eso es verdad. Elohim está airado con los impíos todos los días. Amados, que Yahoshua, nuestro Mesías, sea el mediador, significa que por sus méritos, Adonai Yahweh está dispuesto a recibirte.
Adonai está dispuesto a perdonarte a ti y a perdonarme a mí. Adonai está dispuesto a aceptarte como un hijo y aceptarme como su hijo. Que Yahoshua sea el mediador no significa que tengamos que orarle a él o que tengamos que pedirle a él directamente, sino que ahora, por sus méritos, por su justicia, el camino al Padre está abierto para nosotros. Y yo he escuchado con mucho respeto para hermanos, para líderes, para maestros que dicen, sí, se le puede orar al Mesías. No, eso no es así. Eso es pecado, eso es transgresión, eso es violación de la Torá. Al único que nosotros le rogamos, le oramos, es al Padre, es al único. Es al único que nosotros clamamos en el nombre, en los méritos. Y ya solamente al citar sus méritos, estamos tomando toda la esencia de Mashiach para decirle, Padre, me estoy presentando no por mis propios medios, que no los tengo. No, no soy justo, no tengo ningún mérito. Mis obras no son nada. Mi piedad no es nada. Mi bondad no es nada. Mi obediencia no es nada. Nada de lo que yo haga puede acercarme al Padre. Solo apelando a los méritos de Yahoshua. Pero no le pido a Yahoshua, sino le pido al Padre. Mashiach nos enseñó eso. Él nos enseñó a orarle al Padre, a pedirle al Padre. ¿Sí? Como dije, Yahoshua mismo nos instruye que ninguna oración puede ser dirigida a otro que no sea Adonai Yahweh, el Padre. Nuestro mismo maestro nos enseña. Vamos a leer Yohanan, ¿sí? 14, 13 al 15. Yohanan 14, 13 al 15. Juan 14, 13 al 15. Dice así: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Amén. Le pedimos al Padre y el Padre manda a Yahoshua a actuar. Pero no le pedimos a Yahoshua directamente. Esto no es como una empresa. Si bien nuestro Mesías es nuestra autoridad, claro que sí, nuestra autoridad directa, ¿sí? El Padre, recordemos 1 Corintios 11, el Padre, el Ser Supremo, después Mashiach, la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Ese es el orden jerárquico en la creación, desde el Ser Supremo. Sin embargo, nosotros, esto no es una empresa que como es mi supervisor inmediato, yo me acerco primero al supervisor. No, siempre nos dirigimos al Padre, porque el Padre tiene todo el poder. Sin embargo, él le delegó esa autoridad al Mesías, pero no para que le pidamos al Mesías, no para que en los tiempos de Israel con Moshe Rabenu, no para que le pidiéramos a Moshe Rabenu, sino que le decíamos a Moshe Rabenu en tal caso, que era un mediador que ellos podían tener allí. Moshe Rabenu era el mediador. Él le llevaba el mensaje al Padre. El Padre recibía, ya sabía lo que el pueblo le había dicho, pero Moshe estaba fungiendo como un mediador. En cambio, en este caso, Mashiach está sentado a la diestra del Padre. Él lo que hace es justificarnos en sus méritos. Nosotros pedimos al Padre y el Padre a través de Mashiach actúa en nosotros. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 6, 19 al 15. Vamos a escuchar esta porción de las escrituras que es tan conocidos por todos. Mateo 6 del 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15. Vosotros, ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas, como también, permítame un momentito que tuve un
Cuestión aquí con mi computador. Mateo 6. 6 del 9 al 15. Del 9 al 15. Voy a leerlo nuevamente. Versión Reina Valera. Vosotros, pues, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 15, ¿no? Hasta el 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Amén. Amén. Muchas gracias, mi aj. Muy bien. Yo recuerdo de varias enseñanzas o cuando uno ha escuchado a los rabinos, hay rabinos judíos o varias sectas del judaísmo que ellos todavía le piden, por ejemplo, a un rabino muerto. Sí, por ejemplo, los Lubavitch, si mal no recuerdo, ellos realizan plegarias, creo que hasta en su página, tú le puedes consultar al rabino. Si usted es un judío y tuvo un sueño y no sabe lo que significa, usted envía una ofrenda y envía la petición, sea ahora por email y es como consultándole a este rabino muerto o apelando a sus méritos para poder acceder al Padre, para que Adonai o Hashem, como ellos le llaman, les dé o les conceda la petición que ellos están pidiendo. Ellos apelan, hacen todo esto. No piensen que no es así, ellos lo hacen. La mayoría, incluso a veces van a rezarle a los muertos. Hay grandes rabinos, pero todavía muchos de los judíos van a rezarle a veces a sus tumbas, a orarle en sus tumbas. ¿Sí? Todo esto, amados hermanos, los que, y lo digo abiertamente, porque obviamente han habido refutaciones, nos han dicho ustedes por qué utilizan al Mesías, al supuesto Mesías, como un mediador. Si no necesitamos eso, entonces, ¿por qué utilizan los méritos de un sadik para poder acercarse al Eterno y ni siquiera de uno vivo, sino de uno muerto? Porque no estamos negando que haya sido un sadik. Lo que sí estamos contradiciendo y estamos refutando abiertamente es el por qué le tienen que orar a los muertos. Los muertos nada saben, es una provisión de la Torá. No se le debe consultar, ni orar, ni rezar, ni pedir a nadie que esté muerto, y menos a un vivo a utilizar sus méritos para acercarse al Padre. Los méritos de quién hoy en día nos pueden acercar al Padre, de nadie. Entonces, como bien lo leyó nuestro Moshiach, dice, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, tenemos que orar a nuestro Padre que está en el cielo. Mashiach mismo nos enseñó cómo orar. Escuchen, Él nos enseñó cómo y a quién debemos orarle. Él nunca dijo, órenme a mí, pídanme a mí. No. Es más, un judío se le acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Mashiach le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Adonai es bueno, es decir, solamente a él, si vienes con ese tipo de, solamente a él te tienes que acercar de esa manera. Así que el hecho de que Yahoshua sea el único mediador significa que solamente él nos puede abrir la puerta de entrada al lugar santísimo, en los lugares celestiales, y por eso incluso tenemos en la porción de los Hebreos, vamos a leerlo, vamos a leer qué nos dice Hebreos 4:16. ¿Me lo leen, por favor? Hebreos 4:16.
Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Aleluya. Amén. Que Yahoshua, nuestro Mesías, sea mediador. Significa que el camino está abierto para que tú, para que yo, podamos entrar de un acercamiento personal a Adonai y de forma directa y de forma confiable. ¿Me pueden leer, por favor, ahora Hebreos 10 del 19 al 23? Hebreos 10 del 19 al 23. Dice así. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo, por la sangre de Yahushua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Adonai, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la esperanza que profesamos sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Considerémonos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. ¿Hasta qué verso, hermano? Tiene que abrir su micrófono. Hasta el 23, mi aja. Ah, listo. Sí, listo, pues. Amados, un mediador es un agente divinamente ordenado y significa a alguien puesto por nuestro Padre Celestial para ayudarnos. ¿Sí? Alguien puesto por nuestro Padre para asistirnos, para elevarnos espiritualmente. Alguien puesto por el Eterno para inspirarnos a orarle a Adonai, para ayudarnos a encontrar el camino correcto en el servicio de la luz. Un mediador, amados, no es alguien que reemplaza a nuestro Padre Celestial. Un mediador no es alguien que elimina al Eterno, nuestro Padre, del escenario, como sucede, por ejemplo, en el paganismo. Todo hijo del Altísimo, toda hija de nuestro Padre que está en el cielo, temeroso o temerosa, sabe el cuidado que tenemos que tener al manejar estos asuntos. La Escritura, por ejemplo, nos habla de un rey que no era Cohen, que tuvo la temeridad, las santas voluntades, como decimos nosotros en estos lugares del planeta, de pensar que podía entrar al templo y ministrar delante de Adonai sin la asistencia de los intermediarios. Por ejemplo, los Coanín, que Adonai Yahweh había establecido para ello o que ha establecido para ello. Y el resultado fue terrible. Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21. Vamos a leerlo y vamos a prestar atención a lo que sucedió con este rey, el rey Usías. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas 26 del 16 al 21. Primera de Crónicas, capítulo 26 del 16 al 21. Segunda de Crónicas, mi aja, ¿me escucha? Segunda de Crónicas. Sí, correcto, mi aja. Segunda de Crónicas 26 del 16 al 21. Dice así, la palabra de Adonai. Amén. Cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó corruptamente. Transgredió contra Adonai Yahweh su Elohim al entrar en la casa de Adonai para ofrecer incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azariahu, con otros 80 sacerdotes valientes de Adonai, lo siguieron. Y confrontando al rey Uziyahu, le dijeron: no te corresponde a ti, Uziyahu, ofrecer incienso a Adonai Yahweh, sino a los sacerdotes aharonitas, que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario, que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de Adonai tu Elohim. Uziyahu, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira, pero al airarse contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente.
en presencia de los sacerdotes de la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azariahu y todos los sacerdotes lo miraron, vieron que tenía la frente leprosa, así que se apresuraron a sacarlo de allí. Él mismo se apresuró a salir porque Adonai lo había azotado con una plaga. El rey Uzziyahu quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, vivía en una casa aislada porque había sido excluido de la casa de Adonai, mientras que su hijo Yotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba a la gente del país. Amén. Amén. Amados, esto es muy serio. Esto es muy, muy serio. ¿Qué fue lo que le ocurrió? El rey Usías pretendió tener acceso a la presencia del Eterno sin la asistencia de agentes divinamente establecidos para tal función. Es decir, el Eterno no te rechaza. Por ejemplo, en este caso, los sacerdotes y los levitas asignados por Adonai. El Eterno no rechaza un corazón contrito y humillado, pero Él ha establecido medios y mediadores de cómo podemos acercarnos a nuestro Padre. ¿Sí? Ni siquiera, amados, ni siquiera los reyes de Israel, con toda su investidura, con todo su poder, podrían tener acceso al lugar santo, a menos que estuvieran asistidos por un intermediario establecido por el Eterno. En este caso, los Coanín, para ofrecer sacrificios. Incluso el mismo rey, para poder ofrecer sacrificios, precisaba la ayuda de mediadores que el Eterno había establecido. Los levitas, los Coanín, el sumo sacerdote, Cohen Hagadol. Ni siquiera a las ofrendas del templo en Jerusalén podrían ser aceptadas, excepto que los mediadores puestos por el Eterno las recibieran primero. Yahoshua, como nuestro mediador de los bienes venideros, realiza una función semejante a la de Aharón Jacoem. En los bienes presentes, obviamente, porque a Aharón, el sumo sacerdote, ministraba la presencia del Eterno en los bienes presentes. ¿Sí? Si el templo estuviera en pie, Aharón sería el mediador para acceder al Padre. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, llevaríamos una ofrenda a Adonai, debemos traerla confiando en los méritos del sumo sacerdote, de los bienes venideros, independientemente, porque es el único que nos puede acercar al Padre de manera majestuosa, mejor que Aarón. Y ese sumo sacerdote de los bienes venideros es nuestro justo Mesías Yahoshua. Por lo tanto, amados, cuando nosotros invocamos el nombre de Yahoshua, no estamos reemplazando al Eterno. Estamos acudiendo a Él en su rol como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote, para que sus méritos hagan aceptable delante del Eterno, delante de nuestro Padre, ¿sí? La petición, la ofrenda, nuestras vidas. Yo sé que ya va a salir la objeción por allí, pero es que él no puede ser sumo sacerdote porque la Torá no lo capacita. Él era un judío, tiene que ser un levita, eso es otro caso, eso es otro tema. Eso es otro sacerdocio. Y hay que entenderlo también desde otro punto de vista. No le estamos pidiendo a Yahoshua, no le estamos orando a Yahoshua, no le estamos rogando a Yahoshua, estamos orando al Padre, cubiertos por los méritos de nuestro santo maestro Yahoshua Hamashiach. Eso es lo que estamos haciendo. No solamente nuestro Padre Celestial, nuestro amado Padre Celestial, HaKadosh Baruj Hu, Baruch Shemu Adonai Yahweh Sebaot, dio esta función a los sacerdotes, sino también a los profetas. Cuando Adonai, nuestro Padre, comenzó a hablarle al pueblo de Israel en Sinaí, la experiencia fue tan aterradora que el pueblo pidió a Moisés que no hable con Adonai nosotros, que Adonai hable contigo, ¿sí? Y tú habla con nosotros. Eso fue lo que le dijo el pueblo. En el monte Sinaí, amados hermanos, es evidente que los hijos de Israel vinieron a Moisés como el representante ante el Eterno. El pueblo oía al Eterno, hablaba con Moisés, Moisés hablaba con ellos y ellos le hablaron a Moisés y Moisés le llevaba al Eterno, a nuestro Padre Celestial, lo que el pueblo le había dicho.
Vamos a leer Deuteronomio de Devarim 18 del 14 al 21. Vamos a escucharlo atentamente, por favor. Ya estamos culminando. Adelante, mi Moshiach. Devarim 18, 14, 21. Amén. Dice así. Esas naciones que tú estás a punto de desposeer acostumbraban a acudir a los que ellos echan la suerte y a los adivinos. A ti, sin embargo, Adonai Yahweh tu Elohim no te ha permitido nada semejante. Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Esto fue lo que le pediste a Adonai Yahweh tu Elohim en Joreb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no vuelva yo a oír la voz de Adonai Yahweh mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Ante lo cual Yahweh me dijo: han hecho bien en hablar así. Yo le levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mando. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta deberá morir. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Adonai Yahweh? Si el profeta habla en el nombre de Adonai y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Adonai. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. Amén. 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 Es decir, no le temas. Amados, eso es tomar el nombre del Eterno en vano. Tener dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que significa? Significa ir a consultar, por ejemplo, a un brujo y no al Eterno. Tener dioses ajenos delante de mí significa consultar, ir a consultar un hechicero y no con nuestro Padre Celestial. Tener dioses ajenos delante de mí significa ir a consultar las líneas psíquicas que tanto son famosas hoy en día y no con el Eterno. Sin embargo, amados, esta escritura, cuando es evidente que consultar a un hechicero es la violación de ese mandamiento que dice no tener dioses ajenos delante de mí, Adonai, nuestro Padre Celestial, le dijo a través de Moshe: yo les voy a levantar un profeta y ese profeta es el que les va a hablar a ustedes y ustedes van a prestar atención al profeta que yo levantaré en medio de ustedes. Amada familia y amigos que nos escuchan, escuchar las palabras de un profeta enviado por el Eterno no es tener dioses ajenos delante de mí. Escuchar un profeta para orientarnos en el camino de la Torá, para enseñarnos acerca de Adonai, de los caminos de la Torá, servirle a Adonai, orarle, alabarle, exaltarle, loarle, vindificarle, cantarle a Adonai de forma apropiada. No solamente, amados, no es violar el mandamiento, sino que forma parte de la correcta metodología bíblica para servir a nuestro Padre Celestial de forma apropiada. Pero cuidado, si tú le oras al Mesías, ahí sí hay un problema. Si tú haces como, por ejemplo, se hace en el cristianismo, no en son de burla, espero no hacerlo, no se sientan mal por ello, me disculpa si lo voy a, por lo que voy a citar o recitar, pero ellos dicen, le oran: oh Señor Jesús, esto, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ellos lo hacen, yo sé que ustedes lo han escuchado, pero y en su mente: oh Señor, te oro a ti pidiéndote esto, en el nombre del Señor. Y es lo mismo. Nuestro Padre Celestial fue quien estableció los profetas para instruirnos en el camino del servicio a Él. Cuando Mashiach es declarado mediador, cuando Yahoshua, el Mesías, es declarado mediador entre Adonai y los hombres, está tomando esa figura hebrea de la función sacerdotal
que nos ayuda y nos instruye en cómo podemos servir y en cómo podemos adorar a Adonai de forma correcta. Y Mashiach fue muy cuidadoso con esto. Él no dejó duda alguna. Él no dio la más mínima ocasión para que alguien fuera a equivocarse con él. ¿Qué dijo Mashiach? Las palabras que yo les hablo no son mías, son del que me envió. Ese fue el mensaje. ¿Qué más dijo él? Yo no digo nada que no haya oído primero de mi Padre. ¿Qué más dijo él? La doctrina que yo expongo no es mía, es del Padre que me la dio. Y dijo más todavía, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Y el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree al Padre que me envió. Amado, cuando nosotros decimos que Yahoshua es mediador entre Elohim y los hombres, estamos destacando esa función profética que Moshe tuvo. Estamos destacando esa función profética que los sacerdotes tuvieron y que el propio Moshe afirma que tendríamos con la aparición precisamente del Mesías. El profeta aludido en esa profecía que leyó nuestro Moshe hace rato, que dice, yo levantaré un profeta de entre sus hermanos. A él nosotros debemos oír. Damos gracias al Eterno, porque hasta el día de hoy nosotros hemos escuchado a nuestro Santo Maestro y lo seguimos escuchando. Confiamos en sus méritos, confiamos en su justicia, confiamos en su obediencia, confiamos en su sacrificio, porque así lo dictaminó el Eterno. Él envió al Mesías para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No porque Mashiach intrínsecamente o de una manera propia la tenga, no, sino que el Eterno le dio esa autoridad, le dio esa facultad, le dio esa autoridad. Y esto es importante, amados, entender que es un mediador, tener cuidado con cómo estamos, porque, por ejemplo, muchos hermanos creen como nosotros, no, el Mesías no es el Padre, él es el Hijo, muy bien, pero entonces todavía le siguen orando al Hijo, y eso no es así. Eso sí es idolatría, porque cuando entendemos estos conceptos hebreos, no importa tu interpretación, si tú piensas, si tú crees, si tú malinterpretas algún texto bíblico, eso de verdad, con mucho respeto te lo digo, no importa. Aquí hay que entender la base, los conceptos hebreos bíblicos. El concepto de mediador no es orarle a él, que se ora al Padre, se le solicita al Padre y él envía su representante para ejecutar la acción. Pero se le oró al Padre. Cuando los profetas, Ezequiel, Yehezkel, Irmiyahu, Yeshayahu, cualquier profeta, rey, se le presentaba un mensajero celestial, ellos hablaban con ese mensajero como si fuese el Padre, pero no le estaban hablando directamente al mensajero. Le estaban hablando al Padre, porque el mensajero solamente era un medio para comunicarse con el personaje en cuestión. Pero nunca se le rindió adoración al mensajero celestial, al ángel. Nunca se hizo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿quién ejerce hoy día esta función en la fe hebrea? Porque recuerden, amados hermanos, que nuestro Mesías no nos dejó huérfanos. Primero, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, nos da su Espíritu. Nos da su asistencia divina. Sin embargo, aún así, Mashiach instituyó personas, autoridades, líderes. ¿Quién ejerce esa función de ser un mediador? Porque todavía hay hermanos con la cultura religiosa, ¿no? Yo no tengo más maestro sino el Mesías. Yo no tengo más líder sino el Mesías. Y no han entendido muchas veces lo que es sujeción, lo que es ser discípulo. ¿Cuáles son estos conceptos hebreos? ¿Quiénes hoy día ejecutan esta función en la fe hebrea?
Bueno, esto será el tema de en la próxima clase, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos todos estos conceptos, no desde un punto de vista religioso, no desde un punto de vista, yo lo entiendo así, yo lo creo así. No, Mashiach es mediador y por eso debemos utilizar los conceptos bíblicos. Hoy en día se ha levantado un incremento en la apostasía. Estamos viendo cómo hermanos y hermanas de la casa de Israel, que antes eran devotos al Eterno, creían en los reclamos mesiánicos de Yahushua como el Mesías, valga la redundancia, y ya hoy en día lo han negado. Y hoy en día vemos tanto por las redes sociales estos continuos debates, ¿no? Donde mucha gente se desgasta y siempre hay este tipo de controversias y muchos ya están diciendo, no necesitamos mediadores, no necesitamos a nadie que nos acerque al Padre. Nosotros le oramos y Él nos escucha. Hasta el mismo pueblo católico, a veces le he escuchado, yo le hablo y Él me escucha. Yo así, wow. Nuestro Padre Celestial nos escucha a nosotros si nosotros utilizamos el medio apropiado que Él envió. Así como una persona que iba a presentar una ofrenda en el templo, no podía él mismo ir a sacrificarlo o ejecutarlo en el altar, porque no era permitido, incluso podía caer muerto allí. Recuerden Nadab y Abijú. Nadab y Abijú eran Kohanim, eran sacerdotes, eran levitas, del linaje de Ajarón, hijos de Ajarón. Y solamente por hacer algo que no le había mandado el Eterno, cayeron muertos. Hoy en día hay personas tan arrogantes, mayor que el rey Usías, que se piensan acercarse al Eterno sin utilizar los medios que el mismo Eterno empleó, autorizó. Y por eso debemos tener cuidado, amados. Debemos tener mucho cuidado. Debemos aprender lo que es humildad y saber que toda nuestra salvación depende absolutamente de la fe en Mashiach, en Yahushua como el Mesías, o en Yeshua en su forma aramea, en Yeshua como el Mesías. Depende absolutamente de nuestra fe en Él como el medio autorizado por el Eterno para acercarnos a Él. No podemos acercarnos por nuestra propia cuenta. Por mucho que tú ores, por mucho que tú ayunes, por mucho, tú puedes estar totalmente arrepentido, contrito y humillado. Pero si no echas mano a los méritos del Mesías, no vas a poder acercarte al Padre. Recuerda, Él no te rechaza, pero ha colocado un medio para acercarte. Tú puedes, en el antiguo Israel, tú podías estar muy arrepentido de tu transgresión, pero y tú querías presentar no una ofrenda, 1000 ofrendas, pero si querías hacerlo por tu cuenta y no utilizar a los Kohanim, nunca iban a ser aceptados delante del Eterno y no se iba a poder expiar tu pecado. Por eso estos temas son importantes entenderlos, porque ahora vamos con la interpretación también, con la enseñanza que nos deja la aplicación de cómo vivimos nuestra fe hebrea. ¿Cómo es que debemos actuar en la fe hebrea? ¿Cómo es que nuestro Mesías nos justifica y cómo ahora nuestro Mesías, con el poder del Padre, ahora ha autorizado también mediadores para que todo el cuerpo crezca y los ha facultado con dones, con virtudes, con talentos para poder fortalecer el cuerpo del Mesías? Que muchos, por su inmadurez, están maltratando, están dejando a un lado, desobedeciendo hacia Mashiach y todavía sin entenderlo dicen, es que mi maestro es el Mesías y nadie más. Todavía actuando con como el rey Usías, pensando que están respaldados por las escrituras. Amados, debemos tener mucho cuidado. La humildad, la limpieza de nuestro ser, la limpieza de nuestra vida es importante para poder acercarnos apropiadamente delante del Padre. Seamos humildes, seamos sinceros, seamos personas comprometidas y seamos personas que aprendamos a escuchar.
y que el Eterno, que es bueno, nos ayude a poder transformar nuestros caracteres debidamente en los méritos y en el nombre de nuestro Santo Maestro, Yahoshua, nuestro Mesías y nuestro Redentor. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Shabbat Shalom, amados hermanos.